Bueno, pues, ¿será que vamos dando inicio? Buenos días, Joanny. Bueno, entonces, buenos días para todos. Muchas gracias por su participación en esta séptima versión de la Hablemos de Matemáticas. Ese es un evento que cada año pues esperamos con mucho entusiasmo para podernos reunir con ustedes. Entonces, bueno, como ya saben, pues nos estamos reuniendo los sábados. Bueno, espero que el tema del enlace, pues que era el mismo, es el mismo. Esperemos pues que, bueno, allí ya va creciendo la lista de participantes. Bueno, entonces, sí, muchísimas gracias por madrugar hoy sábado, por estar con nosotros aquí para que hablemos de matemáticas. Entonces, hoy tenemos pues el taller, la misma dinámica del taller y la charla. La dinámica del taller, entonces va a ser igual que la semana pasada, dejamos el micrófono abierto pues para ustedes, para que tengan la posibilidad de preguntar al profesor y o si pueden hacer sus preguntas ustedes o escribirlas en el chat. Bueno, entonces para el taller el día de hoy tenemos al profesor Yamid Bermúdez. El profesor Yamid es matemático de la Universidad de Antioquia, con maestría en matemáticas básicas del CIMAD en México, doctorado en matemáticas de la Universidad de Heidelberg en Alemania. Él es profesor del Departamento de Matemáticas de la Universidad del Valle. Aparte, digamos, académicamente es una persona excelente y como persona lo aprecio mucho. Nos conocemos desde hace muchos años. Él tiene una experiencia muy amplia en este tema de olimpiadas y resolución de problemas. Así que, bueno, entonces los dejo con el taller del profesor Yamid, que se titula Patrón de comportamiento, una estrategia en la solución de problemas. Bien, buenos días a todos. Buenos días, Paula, gracias por la presentación. Gracias a todos por estar acá, por conectarse. De verdad, pues de las cosas, es una lástima que no podamos vernos en nuestro evento anual, Hablemos de Matemáticas en Univalle, pero también de las cosas buenas que ha dejado la pandemia es precisamente esta, que podamos estar en un solo espacio virtual con nuestros amigos de Nariño, con nuestros amigos de Santander, de Quindío, de donde quiera que se conectan de diversas partes del país. Eso es muy agradable poderlos tener acá cerca. De verdad, bienvenidos. Y esperamos pues que el próximo año estas actividades de integración entre las Olimpiadas se sigan dando pues por lo menos de manera virtual y ojalá pues algún día podamos tener un evento grande de matemáticas en un solo lugar donde todos podamos compartir todo esto que nos gusta alrededor de la solución de problemas, de olimpiadas, de las matemáticas en sí, de la educación matemática. Bien, entonces voy a compartir mi pantalla. Compartir. Ahí ya creo que todos están viendo mi presentación. Cualquier pregunta la pueden hacer por el chat. Aunque pues yo no puedo ver el chat, Paula va a estar pendiente de las preguntas. Bien, entonces vamos a
Vamos a hablar hoy de patrón de comportamiento, una estrategia en la solución de problemas. Esta charla de hoy la quise retomar de este texto clásico de solución de problemas del gran genio Polya, del cual les voy a hablar un poco más adelante. Básicamente, entonces, bueno, perdón que tenga que pasar así, pero pues un problema técnico acá con mi PDF, entonces tengo que pasarlo como si fuera un PDF, no como presentación. Cuando estaba preparando esta charla, me encontré con este texto, A Primer for Mathematics Competitions. Es como lo básico de las competiciones matemáticas, ¿sí? Lo que se debe saber para competiciones matemáticas tipo olimpiadas. Pero me encontré con esto en el prefacio que quiero resaltar, y es la importancia de los concursos de matemáticas como olimpiada ha sido ampliamente reconocida por tres razones. La primera, ayudan a desarrollar la capacidad imaginativa y las habilidades de pensamiento cuyo valor trasciende las matemáticas. La segunda, constituyen la forma más eficaz de descubrir y fomentar el talento matemático. Y por último, proporcionan un medio para combatir la imagen falsa prevalente de las matemáticas que tienen los estudiantes de secundaria. Bueno, me dice de secundaria, pero pues también de primaria, lo que pasa es que lo traduje textual, ya sea como una asignatura temiblemente difícil o aburrida y poco creativa, ¿sí? Entonces, digamos que esto básicamente es parte del corazón de la filosofía de las Olimpiadas de Matemáticas. Nosotros, estoy seguro que también en Nariño, en la UIS y en todas las Olimpiadas regionales, digamos, por lo menos en el país y la mayoría de las Olimpiadas del mundo, pues este es el objetivo. El objetivo es llegar a todas estas personas o niños que aborden la matemática de una manera diferente, que vean que la matemática tiene un valor, que la matemática no es aburrida, que la matemática no es difícil, que la matemática no es para genios, la matemática es básicamente para la gente que quiera. Es como un deporte que hay que practicar todos los días, y la forma de practicar precisamente resolviendo problemas. Bien, entonces dicho esto, voy a hablarles entonces lo que, digamos, inspira parte de esta charla, que es el patrón de comportamiento. Desde hace algún tiempo yo he visto muchos talleres de olimpiadas, de solución de problemas, y digamos que muchos de esos, digamos, se habían olvidado un poco de volver a retomar, digámoslo así, a Polya, que es este gran genio matemático que escribió este libro de How to Solve It, o cómo plantear y resolver problemas en su traducción al español. En este libro, Polya, pues es el inspirador de todo esto, de la solución de problemas. Cuando yo estaba por allá haciendo mi pregrado en la Universidad de Antioquia, teníamos un grupo que llamaba Club de Amigos de las Matemáticas. Hacíamos exactamente esto, de ahí surgieron las primeras Olimpiadas regionales hace más de 20 años. Y precisamente estudiábamos a Polya como el método de Polya como un método heurístico para resolver problemas. Entonces quise retomarlo otra vez hoy, traerlo al recuerdo de aquellos que lo han estudiado, para aquellos que son nuevos en todo esto, solución de problemas, pues que conozcan a Génesis o uno de los principales pensadores alrededor de la solución de problemas. Entonces Polya plantea en este libro 4 reglas de oro para resolver problemas matemáticos. Él dice entonces, la primera regla de oro es entender el problema, la segunda regla de oro es crear un plan, la tercera es llevar a cabo el plan o ejecutar el plan, y esta cuarta es un poco, todo el mundo cuando ejecuta el plan y tiene la respuesta, se queda un poquitico a la cuarta, y es revisar e interpretar el resultado. Paul ya además advierte, dentro de sus muchas frases célebres, él dice, si no puedes resolver ese problema, entonces existe un problema más sencillo que este que sí podrás resolver, encuéntralo. Es un llamado, digamos, a no frustrarnos, a decir, ok, este problema todavía es muy grande, vamos a resolver uno más pequeño, vamos a buscar otro problema, y en la medida que tenga las posibilidades para el problema que quiero, pues me voy acercando a él. Bien, entonces vamos a mirar un poco cada una de estas 4 reglas de oro de manera muy resumida para poder empezar con la parte que nos atañe, que es la de patrón de comportamiento. Entonces,
La primera es entender el problema. Entonces uno debe preguntar, hacerse todas estas preguntas. ¿Entiendes todo lo que dice el problema? ¿Comprendes el problema? Lo puedes leer y después puedes replantear el problema con tus propias palabras, explicárselo a la otra persona, explicártelo a ti mismo. Una vez tengas eso, puedes diferenciar y decir cuáles son los datos y digamos qué información tiene el problema, a dónde quieres llegar, que usualmente a dónde quieres llegar, pues básicamente es como lo que llamamos la incógnita, perdón, la incógnita, o digamos la respuesta que queremos llegar del problema. Hay suficiente información, o sea, esa información que me da el problema, yo puedo usar digamos, usar de manera adecuada, perdón, los datos. Hay suficiente información, hay información extraña, muchas veces hay problemas que tienen una información que parece extraña, que parece redundante, entonces hay que identificar esa información, si esa información existe. Esta última es muy importante. ¿Es este problema similar a algún otro que haya resuelto antes? Si yo tengo un problema que he visto, estamos hablando, por ejemplo, de áreas, estamos hablando, por ejemplo, de conteo, entonces, yo ya conté esto y entonces, volviendo a lo de Paula hace 8 días, cómo se sentaban las personas en una mesa, entonces resulta que es cómo se sentaban las personas en una mesa, ahora me están pidiendo es la forma de hacer un collar con perlas diferentes, entonces, ¿será que se parecen? ¿Será que puedo utilizar la solución de uno para acomodar o buscar la solución del que estoy resolviendo? Eso es muy importante, eso lo tenemos que hacer siempre, buscar un problema similar. Entonces, miren que todo esto es lo que básicamente se dice de entender el problema, ¿sí? Diferenciar de un problema de un ejercicio, o sea, ahí me dicen, resuelva x más 1 igual a 3. Pues eso para un niño de 5 años puede que sea un problema, pero si uno ya sabe resolver ecuaciones lineales, entonces eso se convierte en un ejercicio. Entonces, hay que diferenciar un poco el problema de ejercicio y ahí es donde Paul ya volvía y decía que no podemos abrumar a nuestros estudiantes con colecciones grandes y grandes de ejercicios, una lista de integrales o digamos en la universidad o en los colegios de factorización y no ponerlos en contexto de lo que son realmente solucionar problemas. Entonces, todo esto hace parte de entender el problema. Entonces, una vez uno ha entendido el problema, viene la parte de crear un plan, ¿sí? La parte de crear el plan son ya las estrategias que uno puede buscar para tratar de resolver el problema. Entonces, Polia pues, plantea unas estrategias que no son estrategias obviamente infalibles, que no hay una fórmula que diga para este tipo de problema escojo esta estrategia, la estrategia la escoge uno mismo de acuerdo al problema, de acuerdo a la experiencia. Entonces, él habla de ensayo y error. La primera estrategia, conjeturar y probar la conjetura. Una segunda estrategia, cuando el problema lo permite, puede ser usar una variable. Entonces, si el problema permite usar variables, entonces porque probablemente permita plantear ecuaciones. La tercera estrategia, que es la que nos atañe en el día de hoy, es buscar un patrón. Ahora vamos a ampliar lo que más podamos. Una estrategia que Paul ya plantea en lo de crear un plan es hacer una lista, si el problema lo permite, hacer una lista, listar los casos, resolver un problema más simple, un problema similar más simple. Eso también sucede cuando uno está trabajando con buscar un patrón, uno busca un patrón con cosas pequeñas, lo resuelve y después mira si eso lo puede generalizar. Hacer una figura, hacer un diagrama. Bueno, aquí estas dos se confunden un poquitico entre figura y diagrama. Usar razonamiento directo. Y muchas veces el problema dice, ok, yo miro los datos y entonces pienso, los datos que me implican, los datos implican esto, y esto que me implica, esto implica esto otro, y esto implica esto otro. Y así me voy yendo hasta que construyo el camino para llegar a la solución del problema. Eso sería razonamiento directo. Aquí hay otra lista, con la lista continúa, usar razonamiento en directo,
usar propiedades de los números cuando el problema tiene que ver con pensamiento numérico, con conteo, con divisibilidad, con los primos, con los pares, con los impares. ¿Qué propiedades tienen los números o estos números que me permiten o nos permiten resolver el problema? Eso es una estrategia válida. Resolver un problema equivalente. Si, como les decía ahora, si yo tengo un problema en el que estoy contando aquí formas de sentar personas en una silla, el problema equivalente pues podría ser también contar, formas, digamos, de hacer un brazalete o algo. Trabajar hacia atrás. Trabajar hacia atrás funciona mucho, sobre todo cuando estamos haciendo problemas de tipo demuestre que esta desigualdad, que esto es menor que esto. Pues entonces trabajar hacia atrás significa suponer que ya demostré esa desigualdad, y comenzar a razonar hacia esta desigualdad proviene de otra, y esta desigualdad proviene de otra, hasta que vaya a llegar a una desigualdad que es obvia o conocida. Supongamos uno puede llegar a x cuadrado mayor o igual a 0. Eso uno sabe que todos los cuadrados son mayores o iguales a 0. O 1 mayor que 2. Entonces, uno menor que 2, perdón. Entonces uno puede llegar a esas desigualdades y razonar hacia atrás, y entonces uno puede volver a reconstruir el camino. Así como uno se devolvió, uno puede reconstruir el camino y como partió de algo verdadero, entonces usa razonamiento, digamos, directo para llegar a la solución. Usar casos es muy conveniente, sobre todo cuando trata con problemas muy grandes. Entonces, digamos, hablando de números, entonces uno puede pensar, ok, vamos a resolverlo primero para los pares, vamos a resolverlo para los impares, vamos a resolverlo para los primos. Si estamos hablando de un problema geométrico, pues puede decir, vamos a ver qué pasa si estamos hablando, por ejemplo, de triángulos. ¿Qué pasa si el triángulo es equilátero? ¿Qué pasa si es isósceles? Ahora vamos a usar un triángulo más general. Entonces, esos casos también dan luz de cómo se podría resolver el problema. Buscar una fórmula. Eso es básicamente, esta también se puede combinar un poquitico con la de patrón de comportamiento. Hoy vamos a mirar también un poco de esto. Usar coordenadas. Si el problema me lo permite, pues puedo meter todo en un plano cartesiano, y si son datos, por ejemplo, entonces vamos a mirar entonces las coordenadas. Usar la simetría. Eso también es bien importante. Uno muchas veces dice, ok, tengo un problema, sobre todo cuando estoy trabajando con problemas geométricos de estos de hallar a regiones sombreadas. Entonces uno ve que hay ciertas simetrías y entonces uno dice, ok, me concentro en hallar una de las áreas más pequeñitas, y como es simétrico, entonces multiplico por eso el número de simetrías que tenga. También en los números hay muchas simetrías. Entonces la simetría es algo que también incluso pues uno puede hacer un taller completo de solamente simetrías. Bien, ahora la tercera parte es llevar a cabo el plan. Si ya he escogido el plan, ya he escogido, bueno, vamos a hacerlo por caso, vamos a hacerlo por patrón, vamos a implementar las estrategias que uno escogió. Entonces, uno implementa esa estrategia, pues, o hasta que resolucione el problema, o hasta que esa misma acción te diga, por aquí no es. Por aquí no es, no era por patrón de comportamiento, era por otro lado. Entonces uno se devuelve y se da cuenta que por ahí no era. No fracasó, se dio cuenta que el camino que escogió no era el correcto. Llevar a cabo el plan también significa tomarse un tiempo razonable para resolver el problema. Entonces dice Polya, si no tienes éxito, una sugerencia, o hacer un problema, hacer el problema a un lado por un momento. Si uno puede, eso lo hacemos mucho los matemáticos, por lo menos yo lo hago cuando estoy tratando de hacer algo y de pronto estoy ahí enfrascado en la misma estrategia y no me da, entonces lo dejo ahí, me voy y hago otra cosa, pienso sobre otro problema o cualquier otra cosa, leo algo, después vengo y de pronto lo que leí por allá o la haber refrescado un poquitico, me permite ver luces de nuevo, o ver problemas con otras luces. Yo también lo hago también cuando estoy haciendo un examen. Yo tengo un examen de 5 puntos, empiezo el primero, el segundo, y me enfrasco en el segundo y no hago nada, lo dejo ahí, sigo con el tercero, el cuarto, el quinto, y después me devuelvo, y lo que hice en el tercero, el cuarto y el quinto muchas veces me sirvió para resolver el segundo. Eso funciona mucho.
La tercera es no tengas miedo a volver a empezar. Suele Ya me suceder que disculpa un momento, qué pena. ¿sí? El profesor Jorge Figueroa aquí pregunta, creo que es una pregunta, que si trabajar las opciones de respuesta se pueden considerar como una estrategia en las Olimpiadas. Como reemplazar, digamos. Sí, eso lo hacen muchos niños cuando están haciendo el examen. Lo que pasa es que, pues, estrategia como tal, ahí funciona pues, porque tiene las opciones, pero no está considerado como una estrategia, digamos, heurística para resolver problemas. Que se puede hacer, sí, pero yo no la veo desde el punto de vista eh, de de una estrategia. Muchas veces uno puede decir, esta sí, esta no, la descarto esta, y entonces ya uno cuando tiene esa, pues uno dice, ok, vamos a ver, si uno se queda solamente con esa, pues vamos a ver si esta me satisface las soluciones. Uno también puede aprender de eso mucho, ¿por qué no? Pero no está como una de las estrategias clásicas de solución de problemas, porque estamos partiendo de que son problemas estándar, que no tienen opciones, sino que simplemente está el problema y listo. Pero es válido, nosotros lo hemos tomado como válido dentro de las Olimpiadas. La tercera es no tengas miedo de volver a empezar. Suele suceder que un comienzo fresco o una nueva estrategia conducen al éxito. Uno empieza a hacer algo, ya lo he dicho muchas veces, llegó de un punto que estaba ciego y después uno dice, vamos a volver a empezar, planteamos otra estrategia y esa era la correcta. Y bien, entonces uno se queda acá y dice, ya resolvió el problema, muy feliz, hace las cosas. Y eso casi es lo que aquí es donde casi todo el mundo llegamos muchas veces. Pero hay otra estrategia que es la que Polia plantea, que es la de revisar e interpretar el resultado. Entonces, ¿es tu solución correcta? ¿Satisface tu respuesta a lo establecido en el problema? O sea, yo, si estoy haciendo un problema, digamos, de velocidad y encuentro que la respuesta me dice que si yo me voy en bicicleta para el colegio y encontré que mi velocidad es de 1000 km/h, pues entonces hay algo que no está funcionando bien. Si encuentro una probabilidad negativa, algo que tampoco está funcionando bien, un tiempo negativo, pues tampoco, ¿sí? Encuentras una solución más sencilla. Muchas veces uno hace una parafernalia para resolver un problema y realmente hay otra que es mucho más sencilla. Y eso nos pasa mucho a nosotros en Olimpiada. Nosotros muchas veces proponemos un problema, lo discutimos en el equipo de Olimpiada, decimos, esta la solución es esta, tan, lo hacemos y cuando vamos a ver lo que los chicos han escrito, nos hemos sorprendido porque hemos visto, uy, estos chicos tenían otra idea que es mucho más sencilla, mucho más bonita y pues eso suele suceder y suele suceder también a uno. Uno soluciona y cuando ve la solución dice, uy, no, pero es que mira que había utilizado esto y lo puedo hacer así, 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 así y de pronto es más cortico. Puedes extender tu solución a un caso más general, y eso es muy importante, eso es lo que hacemos los matemáticos, cuando tenemos algo, pensamos, vamos a generalizarlo, vamos a ver si lo podemos mirar para un conjunto más grande, vamos a sacarle más propiedades, y eso es, digamos, lo que invita a ser más curioso, esta estrategia lo que invita es a ser más curioso, a plantearse nuevas cosas, a plantearse nuevas preguntas, a plantearse nuevos problemas de la solución de ese problema. Y eso, por eso está este diagrama aquí, entender el problema, trazar un plan, ejecutar el plan, devolverse, volver a entender el problema. Es como una cosa que uno se puede ahí quedar de manera circular. Bien, entonces vamos ahora sí a a nuestra estrategia del día de hoy. Vamos a buscar un patrón de comportamiento. Entonces, ¿qué significa buscar un patrón de comportamiento? Entonces, significa buscar elementos o números que se repiten en una serie, buscar eventos que se repiten. Este patrón de comportamiento, digamos, se refiere no solamente a buscar números o a buscar secuencias, sino que también hay patrones geométricos que se pueden ir, eh, ir, eh, ir observando. Entonces, por ejemplo, eh, uno, uno puede, digamos, observar secuencias conocidas, ¿sí? Secuencias. Uno puede observar secuencias conocidas como por ejemplo 1, 4,
9, 25, 36. Uno dice, pues estos son los cuadrados, ¿cierto? Los cuadrados. ¿Sí? Uno puede observar esto. Uno puede ver otras secuencias conocidas, 1, 3, 5, 7, 9. Estos son los impares. O también puede encontrar patrones geométricos. Digamos, si uno tiene un triangulito así, y entonces que este está coloreado, y entonces que después tiene uno más grande, que está dividido en otros más pequeñitos de estos mismos. Este va así, y este por aquí, bueno, este va hacia abajo. Entonces, hay patrones geométricos que uno puede ir descubriendo. Entonces, cuando uno va encontrando un patrón, encontrar un patrón significa, ok, vamos a ver qué pasa con algunos. Es también como razonar por casos. Vamos a ver qué pasa con estos números, y hasta que llega al que uno necesita. Entonces, la idea de hoy es hacer varios problemas que tienen que ver con buscar un patrón de comportamiento, y vamos a ver un método que se llama el método de las diferencias para encontrar en algunas secuencias, o en muchas secuencias, cómo usamos el método de las diferencias para encontrar una fórmula general. Entonces, aquí tenemos nuestro primer problema. El problema dice encontrar los números que tienen un número impar de divisores. Entonces, resumiendo, digamos, la estrategia de Polya. Ya entendemos el problema. ¿Qué nos dice el problema? El problema nos está pidiendo de encontrar unos números. Encontrar números. Pues son números reales, son números racionales, son números enteros, son números positivos. Nos están hablando de divisores. Entonces, pues como nos hablan de divisores, pues no estamos hablando entonces de números reales, ni de números racionales, ni de números irracionales. Estamos hablando de números enteros. Entonces ya sabemos que queremos buscar números enteros con una condición. ¿Cuál condición? Pues que tengan un número impar de divisores. Entonces, aquí uno básicamente comienza como a buscar el patrón. Entonces, vamos a llamar, digamos, vamos a llamar DN, vamos a llamar a DN el número de divisores del entero n. Y vamos a mirar, vamos a comenzar a explorar cuáles de estos nos van a servir como que tengan un número impar de divisores. Entonces vamos a comenzar con D1. D1 pues es 1. Entonces digamos que este nos sirve para lo que necesitamos. Voy a ponerlo aquí. D1 nos sirve porque tiene un número impar. Vamos a ver quién será D2, o sea, los divisores de 2. Pues los divisores de 2, si hacemos la lista, entonces, bueno, estos no son los números de divisores, vamos a darle otro número a estos, son los divisores. Entonces, los divisores de 2, ¿quiénes son? Los divisores de 2 son el 1 y el 2. Entonces, aquí este de 2, pues, 2 tiene un número par de divisores, este no nos sirve. Entonces no nos sirve, el 2 no es uno de los que queremos encontrar. Vamos por aquí a seguir con nuestra lista de 3. Entonces el 1 y el 3. Ese tampoco nos sirve. ¿Sí? Hay 2. Ya nos damos cuenta que, por ejemplo, los primos no nos sirven. Los primos tienen 2 divisores, él y el mismo número. Entonces, ese no nos va a servir en la lista. Vamos a mirar entonces qué pasa con los divisores del 4. Los divisores del 4, entonces el 1, el 2 y el 4 mismo. Ok. Este tengo 1, 2, 3. Entonces este nos sirve. Perdón. No lo voy a hacer así. Este nos sirve. Este sirve. Tiene 3 divisores. Vamos a mirar, entonces de 5 dijimos que no lo íbamos a probar porque es primo. Vamos a mirar con los divisores de 6. Los divisores de 6 tenemos el 1, tenemos el 2, tenemos el 3 y tenemos el 6. Entonces, este tampoco nos sirve porque tiene
4 divisores. Hasta ahora no podemos hacer nada con este patrón porque, digamos, los que nos sirven son el 1 y el 4. Hay muy poquitas cosas para clasificar al 1 y al 4. ¿Qué es el 1 y el 4? O sea, ¿qué propiedades tienen en común el 1 y el 4? Todavía no sabemos. Entonces, tenemos que seguir haciendo más la lista. Vamos a seguir acá entonces. Íbamos en el 6. Recordemos que el 7 no lo íbamos a tomar. Vamos a ver por qué es primo. Entonces ya sabemos que los primos los hemos descartado. Vamos a ver qué pasa con los divisores de 8. Entonces los divisores de 8, pues tenemos el 1, tenemos el 2, tenemos el 4 y tenemos el 8. Entonces ese tampoco nos sirve porque tiene 4 divisores. Vamos a ver al 9. Divisores de 9. Entonces tenemos el 1, tenemos, perdón, el 3, iba a decir que el 2. El 1, tenemos el 3 y tenemos el 9. Este tiene 1, 2, 3. Entonces, este nos sirve. Entonces, hasta el momento tenemos en nuestra lista, vamos a poner por aquí la lista, el 1 nos sirve, el 4 nos sirve, el 9 nos sirve. Vamos a agregar más aquí para ir mirando a ver cuál es el patrón que construimos. Uno sigue entonces, divisores de 10, entonces tenemos el 1, el 2, el 5 y el 10. Tenemos 4, tampoco nos sirve. Ya aquí también podemos ir descartando cosas de nuestra lista, porque el 10 es el producto de dos primos, 2 por 5. Y los divisores son exactamente los dos primos, el 1 y el 10. Entonces, ya podemos descartar todos los números que son de la forma P por Q, para P y Q primos, porque eso van a tener 4 divisores. 1, P, Q y P por Q. Entonces, ya podemos empezar a descartar de la lista. Para el 11 no lo hacemos porque el 11 ya habíamos descartado los primos. Vamos a ver qué pasa con el 12. El 12 no es primo ni es producto de dos primos, probablemente pertenezca a esta familia, no sabemos. Entonces, divisores del 12, entonces son el 1, el 2, el 3, el 4, el 6 y el 12. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tampoco nos sirve el 12. El 13 es primo, ya sabemos que lo descartamos. El 14 es producto de dos primos, 7 por 2. El 15 es producto de dos primos, 5 por 3, tampoco nos sirve. Entonces, el siguiente que podemos intentar es el 16. El 16, entonces es 1, 2, 4, 8, 16. Vamos a ver qué pasa. 1, 2, 3, 4, 5. 5 es impar, entonces lo ponemos en la lista. Perdón, vamos a poner el 16 en la lista. Ya ahí entonces tenemos el 1, tenemos el 4, tenemos el 9, tenemos el 16. Ya ahí uno podría pensar que tiene un patrón. ¿Ustedes qué patrón encuentran en esos 4 números que hay ahí? Ya aquí varios profes han dicho que son los cuadrados perfectos. Siéntanse Exactamente. profes de participar con su micrófono, de decirle al profesor Yamir. Ok, entonces son, digamos, por ahí se puede conjeturar que son los cuadrados perfectos. Los cuadrados perfectos. Sí, digamos que esa es la solución. Uno puede seguir con el 20, uno puede seguir probando con el 20, uno, digamos, uno puede verificar esta conjetura. Entonces, uno dice, vamos a ver los de 25. Entonces se da cuenta que los de 25, pues también tiene exactamente un número impar de divisores. Y una digamos, demostración un poco heurística de esto, porque es cierto, se puede dar sin muy adentro en conceptos de teoría de números. Observemos que los divisores de cualquier número siempre vienen por pares. Si está el 12, pues hay otro que lo acompaña, que es el 1. Si está el 2, tiene que haber otro para multiplicarlo para que me dé 12, 2 por 3, 6. Y si está voy a hacerlo con otro colorcito acá, si está el 3, pues tiene que estar el 4. Siempre tiene que estar con pares, ¿sí? Pero en los cuadrados perfectos tenemos un fenómeno y es que tenemos la raíz.
y la raíz no tenemos con quién emparentarla, sino consigo mismo. Entonces, cuando yo forme todos los parcitos, el 1 con el 16, el 2 con el 8, la raíz cuadrada no tengo con quién emparentarla. Sí, lo mismo acá. Acá tengo el 1 con el 9 y me queda la raíz que no tengo con quién emparentarla. Entonces, digamos que ese sería como un argumento heurístico de que los cuadrados tienen un número impar de divisores y es exactamente, digamos que, bueno, un argumento, es un argumento que puede funcionar, es ver o notar que siempre que tenemos los divisores, siempre que tenemos un divisor, tenemos otro que es el que me permite, cuando lo multiplique por él, me dé el número del cual es divisor. Y pues, estando la raíz cuadrada ahí, la raíz, digamos, solamente la puedo emparentar consigo mismo y no puedo repetir la lista. Entonces, ese sería, digamos, el argumento heurístico para ver mi solución. Bien, entonces ya hemos mirado esto. Entonces, ya uno dice, puede hacerse un montón de preguntas, ¿cierto? Puede hacerse un montón de preguntas, por ejemplo. Aquí vimos que hay este 10 tiene 4 divisores, que el 8 tiene 4 divisores. Entonces, por ejemplo, uno podría pensar encontrar los números n tal que tenga potencia de 2 potencia de 2 en los divisores, por ejemplo. O sea, un número potencia de 2. O sea, ya sabemos que, por ejemplo, los primos están ahí en esa familia, porque el producto de primos, o los primos tienen 2 divisores, producto de primos tienen 4 divisores, producto de 2 primos. ¿Será que producto de 3 primos, cómo va a ser? ¿Será que tienen una potencia de 2 como divisores? Entonces, mire que esto de retroalimentarse o mirarse a otros problemas, otras preguntas que surjan, va a dar origen a otros posibles problemas. Entonces, en el patrón, entonces uno puede mirar qué otros patrones observó uno, y pues de acuerdo a eso, entonces a los patrones que uno observó, uno puede entonces ir conjeturando o formulando nuevos problemas. Bien, entonces eso es, digamos, el primer ejemplo de patrón de comportamiento. Vamos a mirar otro ejemplo. Bueno, aquí había dejado espacio por si de pronto necesitaba. Aquí este. Entonces dice, en un tablero de ajedrez de 8×8, los tableros de ajedrez tienen 8×8, ¿sí? ¿Cuántos cuadrados de todos los tamaños hay? Entonces dice, no son 64, ¿sí? Porque obviamente hay otros cuadrados, estamos contando de todos los tamaños. Entonces, sí, cuadrados de 1×1 es 64, pero ¿cuántos cuadrados diferentes de 2×2 hay? ¿Cuántos cuadrados diferentes de 3×3? ¿Cuántos de 4×4? ¿Cuántos de 5×5? ¿Cuántos de 6×6? De 7×7 y de 8×8. No puedo tener cuadrados más grandes. Entonces hay que contar esto. Miren que es un conteo. Y miren que este conteo no se puede hacer con las técnicas que vimos hace 8 días de conteo clásicas, ¿sí? Porque contar, digamos, lo que la profesora Paula nos enseñó son unas técnicas de conteo que funcionan en muchos casos, pero hay muchas cosas que se escapan de estas técnicas de conteo y este es un problema de eso. No puedo utilizar ni el combinatorio, ni el factorial, ni esas técnicas muy interesantes que vimos con la profesora Paula para resolver este tipo de problemas. Aquí hay que empezar entonces a buscar un patrón de comportamiento. Vamos a mirar entonces cómo hacemos ese patrón. Entonces vamos a suponer tableros de ajedrez más pequeños. Entonces vamos a suponer, digamos, vamos a llamar a ese... bueno, vamos a llamar a C de cuadrado, C de n, vamos a llamarlo el número de cuadrados en un tablero
tablero de n por n. Entonces vamos a comenzar a explorar, digamos, ¿qué pasa si tengo un tablero de 1 por 1? Pues sería un ajedrez muy raro, un solo ajedrez. Entonces, si tengo un tablero de 1 por 1, pues la respuesta es que el número de cuadrados es 1. ¿Sí? ¿Qué pasa entonces si tengo un tablerito de ajedrez? Este ya es un tablero de ajedrez para principiantes, de 2 por 2. Entonces, si tengo un tablero de ajedrez de 2 por 2, pues, ¿cuántos cuadrados puedo formar ahí? Pues vamos a mirar, entonces, vamos a poner aquí C de 2. Entonces, tengo de 1 por 1, pues tengo, de 1 por 1, pues tengo 1, 2, 3, 4. Entonces tengo 4 de 1 por 1, 4 más, no puedo formar sino otro de 2 por 2, entonces tengo 1 de 2 por 2. Entonces tengo, esto me da 5. ¿Sí? Ahora vamos a mirar entonces un tablerito más grande. Vamos a hacerlo aquí en la próxima diapositiva. Vamos a mirar un tablerito de 3 por 3. Entonces, este tablerito de 3 por 3 ya es para, cuando uno pasa al siguiente nivel de ajedrez, ya juega un tablerito de 3 por 3. Entonces, aquí tenemos 3 por, perdón. Eso que tengo cuadrícula, hice la cuadrícula que para que me fuera más fácil dibujar, pero ya veo que no. Entonces, hacemos el tablerito de 3 por 3. Entonces, vamos a calcular aquí C de 3. Entonces, C de 3, entonces comenzamos calculando, pues, los de 1 por 1. Los de 1 por 1 son fáciles de contar, son 3 por acá y 3 por acá. Entonces, tenemos 9. ¿Sí? Los de 2 por 2. Entonces, cuando tenemos uno de 2 por 2 en el rincón de arriba, ¿sí? Este 2 por 2 lo podemos ir desplazando hacia la izquierda. Entonces, cada que desplacemos hacia la izquierda, lo desplazamos 1 y entonces apenas me va a quedar una posibilidad para desplazarlo hacia la izquierda. Entonces, tengo 1 hacia la izquierda y tengo 2. Pero como esto es simétrico, entonces el número, si yo lo puedo desplazar 1 hacia la izquierda, también este mismo lo voy a poder desplazar 1 hacia abajo, porque esto es simétrico. Entonces, si tengo 2 que se mueven en la línea horizontal, pues también va a tener la misma cantidad que se mueve en la vertical. Entonces, si tengo 2 por acá, tengo 2 por acá, entonces tengo 2 por 2, 4. Entonces tengo 4 de 2 por 2. De 3 por 3, pues solamente tengo la posibilidad de que sea el tablero grande. Entonces tengo 1 más 4 más 9 y entonces eso me da 14. Vamos a mirar el último patrón. Yo creo que ya muchos vieron cuál es el patrón ahí. Vamos a considerar un cuadrado más grandecito, un cuadrado de 4 por 4. Sí, por acá ya hay unas respuestas. No sé si quieres que te... Sí, claro, claro. Profesor Marco dice que hay 268.320. La profesora María Cristina cuenta hay 5 de 2 por 2 y 4 de 2 por 2. Vamos a ver, entonces, vamos a ver si eso se cumple. Entonces vamos a mirar, si tuviera una cuadrícula de 4 por 4, así nuestro tablero de ajedrez fuera de 4 por 4, ¿cuántos cuadrados puedo contar? Entonces, vamos a ver de manera sistemática. Entonces, contamos los pequeñitos, 1, 2, 3, 4, por 4, 16. Contamos los de 2 por 2. Entonces, cuando tengo uno de 2 por 2 acá, ese de 2 por 2 lo puedo mover hacia la izquierda. ¿Cuántas posiciones? Pues lo puedo mover acá, ¿sí? 2, y lo puedo mover acá, 3. Entonces, ese naranjadito lo puedo mover 1, 2, 3. Entonces, como es simétrico, ese mismo hacia abajo lo puedo mover 1, 2, 3. Entonces, tengo 3 así, 3 hacia abajo, 3 por 3, 9. Entonces, tengo 9 de 2 por 2. Entonces, tengo más, voy a hacerlo con verde. Yamid, ¿puedo yo Cuéntame. preguntar algo? Yo. Sí, claro.
O sea que, porque si me quedé pensando fue en este cuadrado, el que pones allí de 3 por 3, porque yo inicialmente entendí el problema como que estamos contando los cuadrados contenidos en la figura El esta del ajedrez. ajedrez, ¿cierto? Entonces, estoy Pero mirando, contar todos pareciera en la que no figura me del gusta. ajedrez es muy grande, ¿sí? Entonces estamos suponiendo que yo tuviera un ajedrez pequeñito, un ajedrez de solamente un cuadrito, un Ah, ajedrez de dos cuadritos, sería como un ajedrez de 2 por 2, ¿sí? Entonces ujú. vamos a mirar qué pasa ahí. Ah, bueno, ahí tengo solamente cinco cuadros de todos los tamaños. Eso, entonces, Después, si tengo un ajedrez de 3 por 3, entonces si tengo un ajedrez de 3 por 3, un ajedrez muy raro, pero un ajedrez de 3 por 3, pues ¿cuántos cuadraditos tengo? Ah, bueno, entonces tengo todos los de 1 por 1, que son los que nos está dividido el tablero. Tengo todos los de 2 por 2, entonces aquí tengo uno, aquí tengo otro, aquí tengo otro, aquí tengo otro. Entonces, digamos, si el tablero fuese de 3 por 3, entonces todos los posibles cuadrados de todos los tamaños son exactamente 14. Uno los puede contar y le va a dar 14. Ahora estamos haciendo el caso, ¿qué pasa si el tablero fuera de 4 por 4? ujú. Si el tablero fuera de 4 por 4, entonces estamos contando todos los cuadraditos de tamaño 1, ¿sí? Después todos los cuadraditos de tamaño 2, después todos los cuadrados de tamaño 3. Entonces, por ejemplo, si fuera a tomar en tamaño 3, tendría aquí 1, después cuando me corro para acá tendría otro, cuando baje tendría otro. Entonces, y después todos los de 4 por Sí. 4 ya no puedo contar más. Entonces, contar, digamos, si el tablero fuera de 1 por 1, si el tablero fuera de 2 por 2, si el tablero fuera de 3 por 3, si el tablero fuera de 4 por 4, ya uno va viendo un patrón. Entonces ya uno dice, ah, bueno, no tengo que llegar hasta contar todos en el tablero grande de ajedrez, porque ya puedo inferir un patrón. Entonces, si ya lo sé para 4 por 4, lo puedo inferir para 5 por 5, lo puedo inferir para Ujú. 6 por 6, para 7 por 7, para 8 por 8, incluso para cosas más grandes de un tablero de ajedrez, digamos un cuarto grande donde está tapizado con baldosas de diferentes colores. Entonces yo voy a contar cuántos cuadrados se encuentran en ese salón, de acuerdo a la dimensión del salón, es un salón cuadrado. Entonces esa era la idea. La idea era ir subiendo en el tamaño del tablero de ajedrez. Entonces Mi, tenemos que, mi pregunta era porque, ¿sabes por qué? Porque como por mostrar o resaltar que uno a veces también no entiende bien cuál es el problema. Yo, por ejemplo, lo estaba entendiendo mal. Entonces, pues también eso hace parte de todo lo que tú decías ahorita de las estrategias, ¿cierto? La comprensión del problema. bueno, Porque yo estaba claro, contando, era en esos cuadritos dentro de los 64, entonces, ¿cuántos hay del lado 1? Entonces, yo contaba 64. ¿Cuántos hay del lado 2? Entonces, contar todas las posibles casos que hay allí. Pero es un problema distinto. Es lo no, que... es ese mismo. Lo que tú estás contando en el tablero grande estás contando cuántos hay del lado 1, cuántos hay del lado 2, cuántos hay del lado 3, cuántos hay del lado 4, cuántos hay del lado 5, cuántos hay del lado 6. Eso es lo que Pero hay es que que para el contar. del lado 3 no sé. Mira, acá hay unos... Espérate, Paola, espérate. Pero entonces yo lo que estoy haciendo es hacerlo por casos. Estoy suponiendo tableros más pequeños, como si yo tuviera un tablerito de 3 por 3, a ver cómo me va. Si tuviera un tablerito de 4 por 4, a ver cómo me va. Y cuando encuentre un patrón de comportamiento, ya puedo decir, ah, bueno, es que el patrón, si tuviera uno de 4 por 4 es así, uno de 5 por 5 es así, ya puedo inferir un patrón y decir qué pasa con el de 8 por 8 sin necesidad de contarlos todos, porque ya encontré el patrón. Sí, decime lo que estaban diciendo. La profesora Sandra dice, bueno, el profesor Marco dice que el patrón es sumar los números cuadrados perfectos desde el 1 hasta el 64. Sí, Eh, exacto. la profesora Sandra, hay 204 cuadrados diferentes. Entonces, sí, también escribe ya la suma de los cuadrados. Y hay una pregunta. En el tablero de 4 por 4, el 9 corresponde a los cuadrados de 3 por 3. No, ese no corresponde a los cuadrados. Todavía no he empezado. Ah, ya. Está, conté los de 1 por 1, que son 16.
Ahora estoy contando los de 2 por 2. Entonces, cuando tengo uno de 2 por 2 acá, que es el naranjado, ese lo puedo mover, digamos, tengo este, aquí cuento el otro, que sería el rosadito, y aquí cuento el otro, que sería el azul, de 2 por 2. Entonces, por cada uno que tenga arriba, ese lo puedo mover a generar 3 nuevos. Y como es simétrico, ese naranjado también lo puedo mover hacia abajo a generar otros 3 nuevos. Entonces, por cada lado tengo 3, este lo puedo mover 3 veces hacia acá, y ahora si utilizamos el principio de la multiplicación que tú explicaste hace 8 días. Si tengo por acá 3 y por acá hacia abajo lo puedo mover 3, en general voy a tener entonces 3 por 3, 9, cuadraditos de 2 por 2 en toda la cuadrícula de 4 por 4, ¿sí? Ahora entonces contamos, voy a volver a hacer un cuadrito acá, hacer otro cuadrito porque ya se lo rayé mucho, hacer un cuadrito acá de 4 por 4, ay, tremendamente torcido. Bueno, ese es el que yo quiero tener. Ok, entonces en esta cuadrícula de acá, vamos a mirar los de 3 por 3. Entonces, este es el 3 por 3, ¿sí? Que es este de acá. Ese solamente lo puedo mover a la izquierda una vez para generar otro nuevo. Cuando yo lo muevo a la izquierda, voy a generar otro nuevo acá que lo estoy haciendo con azul. Entonces, tengo uno de 3 por 3, lo muevo a la izquierda una vez, entonces en la línea horizontal tengo solamente 2 posibilidades y ese mismo lo puedo mover hacia abajo también 2 veces. Entonces, volviendo a la regla de la multiplicación, 2 horizontales, 2 verticales. Cuando lleno todo el cuadro, pues voy a tener 2 por 2, 4. Entonces voy a tener de 3 por 3, dentro del de 4 por 4, de 3 por 3 voy a tener entonces 4 posibilidades. Entonces 4. Y ya aquí entonces, uno de 4 por 4, pues solamente me queda el tablero grande de afuera, que es 1. Entonces, vemos lo que decía el profesor. ¿Cuántos cuadrados posibles hay en una cuadrícula de 4 por 4? Ah, 1 más 4 más 9 más 16. Entonces, lo vimos para la de 3 por 3. 1 más 4 más 9. Lo vimos para la de 2 por 2. 1 más 4. Ah, entonces, como decía el profesor, ya no tengo que contar aquí todos los posibles en uno de 8 por 8 porque me puedo equivocar contando, me puedo contar 2 veces, me puedo quedar faltando uno. De esta manera no me voy a equivocar. Entonces ya sé que C de 8, entonces 1 más 4 más 9 más 16 más 25 más 36 más 49 más 64. Y ya sé incluso cuánto me da, ya puedo hacer para cualquier cuadrado grande. Si estamos pensando, como les decía ahorita, estamos pensando que estamos en un cuarto, en una habitación cuadrada, y que hay baldosas, esas baldosas antiguas que eran unas amarillas y como púrpuras. Entonces yo era uno de los que cuando estaba en la iglesia de mi pueblo, las baldosas eran así y yo en la misma me ponía a buscar figuras en el piso, a contar y a hacer cosas. Entonces uno también puede pensar en eso. Si tengo un cuarto embaldosado de que tiene 20 baldosas a lo ancho y 20 a lo largo, ¿cuántos cuadrados de baldositas puedo encontrar? Ah, pues entonces ya uno sabe que simplemente suma los cuadrados hasta 20 al cuadrado. Entonces, en general uno, digamos, tiene que, si tuviera un cuadrado de baldosas o un tablero inmenso de ajedrez muy grande de n por n, entonces uno sabe que la cantidad de cuadrados diferentes va a ser 1 más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más n cuadrado, perdón, n al cuadrado. Y que para esto hay una fórmula, y la fórmula es n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Entonces ya simplemente, si lo quiero para 8, pues reemplazo n por 8 y voy a obtener el número. Si lo quiero para 100, reemplazo n por 100 y voy a obtener el número. Entonces, muchas veces uno dice, pero es que uno no se sabe esta fórmula.
O sea, uno no se sabe esta fórmula. Uno no se sabe esta fórmula y yo quiero encontrar la fórmula general, pero yo no me la sé, o sea, yo no sé cómo hacerla. Eso es lo que vamos a trabajar ahorita, cómo encontrar esta clase de fórmulas con el método de las diferencias. Entonces, digamos que ahí, trabajando por casos, nos evitamos hacer el conteo del tablero grande porque nos podíamos perder y encontrando el patrón de comportamiento podemos ver que es más eficiente. Entonces ya aquí tenía un espacio que había dejado, en ese espacio lo había dejado por si lo necesitaba. Este otro problema es muy similar. Digamos, organiza pelotas de tenis en formas triangulares como se muestra. Entonces, ¿cuántas pelotas habrá en un triángulo con 8 filas? ¿Cuántas pelotas habrá en un triángulo con 100 filas? Entonces, entender el problema, pues, en un triángulo con una fila hay una pelota, ¿sí? En un triángulo con 2 filas hay 1, 2, 3 pelotas. En un triángulo con 3 filas, entonces hay 3 más 2, 6, perdón. 6. Ya no puedo escribir. 6. Entonces, está diciendo, bueno, ¿cuántos hay en un triángulo? ¿Cuántos habrá con 8 filas? Entonces lo que me está diciendo es, mire, si yo puedo poner 4 filas, 1, 2, 3, 4, aquí le puedo poner 3, y aquí le puedo poner 2, y aquí le puedo poner otra. Eso sería uno con 4 filas. 4 filas, ¿sí? Entonces, con 5 filas, entonces tendría 5, tendría otra fila aquí. Entonces ya se entiende que si yo sigo haciendo eso, cuando encuentre un triángulo que tenga 8 por todos los lados, 8 por todos los lados, ¿cuántas pelotas va a haber en general? Esa es la primera pregunta. La segunda entonces es, ya se dio cuenta de la fórmula, entonces hágamelo con 100, ¿sí? Y después hágamelo con 200, y hágamelo con 300. Pero si uno tiene ya el patrón de comportamiento, ya no importa, le pueden poner a uno 1.000.000. Si uno tiene el patrón de comportamiento, no tiene que dibujar un triangulito con 100 bolitas, sino que simplemente reemplaza en la fórmula. Esta es una secuencia conocida, pues aquí vemos que, digamos, vamos a llamar de nuevo Sn al número de pelotas. Entonces, tenemos S1, pues es 1, S2, entonces tenemos 1 más 2, 1 más 2, que es 3. Aquí tenemos S3, o sea, una organización con 3 peloticas, pues vemos que es 1 más 2 más 3, 1 más 2 más 3. Aquí tenemos S4, entonces es 1 más 2 más 3 más 4, 1 más 2 más 3 más 4. Entonces ya vemos que el patrón que se fue formando es sumar desde el 1 hasta el número de filas que yo quiera. Entonces ya podemos tener con S8, es 1 más 2 más 3 más, por aquí 7 más 8. ¿Y cuánto da esta suma entonces? Esa suma es conocida, creo, ¿cierto? N por N más 1 sobre 2. Exactamente, N por N más 1 sobre 2. N es 8, entonces sería 8 por 8 más 1 sobre 2. Entonces esto es 9 por 4, ¿cierto? Esto es 9 y eso queda 4. Entonces esto es 9 por 4, 36. ¿Sí? Y entonces con 100 filas, pues tendría que sumar entonces 1 más 2 más 3 más 100. Y entonces esta es la famosa historia de Gauss cuando le preguntaron que sumara números del 1 hasta el 100, y entonces él inmediatamente puso en la pizarra 5050 y lo que hizo fue realmente encontrar un patrón de comportamiento. El patrón de comportamiento que Gauss encontró dijo, ok, mire, si yo sumo esta con esta, me va a dar 101,
Si yo sumo esta con el 99 que estaba acá, me va a dar 101. 101. Entonces, ¿cuántas parejitas tengo? Tengo 50 parejitas, entonces tengo 50 parejitas que me suman 101 y eso es exactamente 5050. Y entonces, como dijo el profesor, la suma de 1 más 2 más 3 más n, eso es n por n más 1 sobre 2. Esa es una fórmula, la fórmula de Gauss. Y de nuevo entonces vamos a ver, vamos a suponer que no conocíamos esta fórmula, y la queremos deducir. No conocemos esta de n por n más 1 sobre 2 y la queremos deducir. Entonces eso es exactamente lo que viene aquí en el método de las diferencias. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar con ese ejemplo de allá. Vamos a comenzar con ese ejemplo. Entonces tenemos la secuencia, queremos saber cuánto da 1 más, bueno, vamos a llamarla Sn igual a 1 más 2 más n. Queremos saber cuánto da esto. No sabemos que eso da Sn por n más 1 sobre 2 y queremos averiguarlo. Entonces, vamos a hacer algunas cuentas. Entonces, sabemos cuánto da S1, pues S1 es sumar hasta 1. Sabemos cuánto es S2. S2 sería 1 más 2, que sería 3. Sabemos cuánto es S3, a sumar 1 más 2 más 3. En este caso, S3, que sería 1 más 2 más 3, eso sería 6. Sabemos cuánto es S4 y eso sería 10. 1 más 2 más 3 más 4 da 10. Vamos a hacer otro más. Sabemos cuánto da S5, que sería 1 más 2 más 3 más 4 más 5, que sería 15. Entonces tenemos una sucesión, la sucesión 1, 3, 6, 10, 15. Queremos saber quién viene acá, o cómo se sigue, o una fórmula. No sabemos todavía, no conocemos a Gauss y no sabemos que eso era n por n más 1 sobre 2. Entonces la técnica del método de las diferencias es muy sencilla. Vamos a comenzar a hacer las diferencias consecutivas. Entonces 3 menos 1, vamos a apuntar el resultado por aquí, da 2. 6 menos 3 da 3. 10 menos 6 da 4. 15 menos 10 da 5. Entonces continuamos haciendo más diferencias. Esto es 3 menos 2 da 1. 4 menos 3 da 1. 5 menos 4 da 1. Entonces mire que ya aquí se me volvió constante. Ya aquí, si yo sigo poniendo acá, aquí con seguridad va a haber un 1 y ya después todo va a ser 1. Entonces, cuando se me vuelve constante, entonces estas son las primeras diferencias y estas son las segundas diferencias. Entonces, ¿qué nos dice el método de las diferencias? Que se volvió constante en las segundas diferencias. Entonces, lo que la fórmula nos dice, o lo que la teoría nos dice, es que si hay una fórmula para Sn, tiene que ser un polinomio de grado 2. Entonces, tiene que ser un polinomio de la forma an cuadrado más bn más c. Un polinomio de grado 2. No sé quién es a, no sé quién es b, no sé quién es c, pero lo queremos averiguar. Entonces, yo conozco unos valores de Sn, y esos valores y unas diferencias los voy a utilizar para encontrar A, para encontrar B y para encontrar C. Entonces, sabemos que si eso es así, entonces S1 es reemplazar aquí N por 1, que sería A más B más C. Sabemos que S2 sería entonces 4 veces A más 2 veces B más C. Sabemos que S3 sería entonces 9 veces A más 3 veces B más C. Y entonces las podemos
las podemos organizar también, así como organizamos esas diferencias aquí, vamos a organizar esto en unas diferencias. Entonces, por aquí tenemos A más B más C. Por aquí tenemos la segunda de la secuencia que sería 4A más 2B más C. O sea, es cuando yo reemplazo por 2. Cuando aquí sería la tercera, se genera la fórmula, sería 9A más 3B más C. Y entonces si hacemos las diferencias, entonces hacemos el segundo menos el primero, 4A menos A me va a dar 3A, 2B menos B me va a dar B, y C menos C se me cancela. Si hacemos estas de acá, entonces aquí me va a quedar 5A más 3B menos 2B me va a quedar B, C se me cancela. Si hacemos las segundas diferencias, 5A menos 3A, eso me va a quedar 2A, B menos B me va a dar 0. Entonces, esta es la diferencia constante, ¿sí? Esta es la diferencia, donde ya se vuelve constante es en 2A. Ah, pero yo sé cuánto es esta diferencia constante. 2A siempre me va a dar 1. Entonces ya tengo la primera ecuación. Tengo 2A igual a 1, entonces implica que A es igual a 1 medio. ¿Sí? Ya sabemos cuánto es A. Entonces sabemos esta de aquí, 3A más B en este triángulo, ¿a qué equivale? Ah, pues equivale a la primera y la segunda, aquí a 2. Entonces tengo otra ecuación, tengo 3A más B igual a 2. Y entonces de acá puedo, ¿sabes? El valor de A, puedo despejar B, y entonces eso es sencillo saber que B es igual a 1 medio. Ya no falta si no tenemos A, tenemos B, no nos falta si no C. Ah, pero yo sé aquí que A más B más C es el primero, A más B más C es 1. Entonces, como A más B más C es igual a 1, esto va a implicar C igual a 0. ¿Sí? Porque A es un medio, B es un medio más un medio me da 1, lo paso para el otro lado, 1 menos 1 me da 0. Entonces ya puedo saber que el polinomio que era cuadrático era, recordemos que era an cuadrado más bn más c. O sea que con a igual a 1 medio, eso es 1 medio de n cuadrado más 1 medio de n más 0. Y esto lo podemos factorizar como n por n más 1 sobre 2. Entonces miren que el método de las diferencias nos va a permitir incluso, si no sabíamos la fórmula de Gauss, deducirla usando el método de las diferencias. Ahora hace un rato vimos esta. Vimos que vamos a llamar a esta fórmula S2n, que es la suma de los cuadrados. Vimos que 1 más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más n cuadrado. Vimos que eso era n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Aquí vemos que esta fórmula es un polinomio cúbico, ¿cierto? N por n me da n cuadrado, por n me da n a la 3, me queda un polinomio cúbico. Entonces, si no supiéramos esta fórmula, este método de las diferencias también nos puede permitir encontrar la fórmula general. Voy a llevarlo hasta cierto punto y después ustedes les queda como tarea concluir. Entonces, vamos a calcular algunos valores. Vamos a calcular, entonces tenemos Sn, y lo que queremos es encontrar 1 más 2 al cuadrado, bueno, 1 al cuadrado pues, más 1 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más 5 al cuadrado. Vamos a hacer esto, es 1 más 4 más 9 más 16 más 25. Entonces, acá entonces vamos a calcular los primeros valores para ver las diferencias. S1, pues es sumar hasta 1. S2, entonces sería sumar los primeros dos, sería 5, ¿cierto? S3 sería sumar hasta 3 al cuadrado, 1 más 4 más 9, eso me da 14.
Después tenemos S4, que sería sumar 1 más 4 más 9 más 16. Eso me da 30. Y si hacemos S5, entonces eso me da 1 más 4 más 9 más 16 más 25. Y eso me da 55. Entonces, si organizamos la sucesión así, como la teníamos ahorita, el 1, el 5, el 14, el 30, el 55, y comenzamos a hacer las diferencias sucesivas. Entonces, este menos este me da 4, 14 menos 5 me da 9, 30 menos 14 me da 16, 55 menos 30 me da 25. Ahí todavía no ha pasado nada. Luego 9 menos 4 me da 5. 16 menos 9 me da 7. 25 menos 16 me da 9. Aquí ya va a pasar algo porque cuando yo hago esto, entonces 5 menos 9 me da 2. 9 menos 7 también me da 2. Entonces ya tengo algo constante. ¿Dónde lo logré? La primera diferencia, la segunda diferencia, la tercera diferencia. ¿Qué sugiere esto? Eso sugiere que Sn es un polinomio de grado 3. O sea que Sn es n a la 3 más bn a la 2 más c por n más d. Y entonces haciendo el mismo truco aquí, calculando S1, entonces S1 es A más B más C más D igual a 1, calculando S2, entonces reemplazo aquí, sería A por 2 al cubo, sería 8A más 4B más 2C más D igual a 5, después hago con el 3, me da 14, después hago con el 4, me da 20, hago las diferencias, entonces hacemos exactamente algo como lo que está acá, encontramos A, B, C y D, y cuando encontremos A, B, C y D, vamos a poder factorizar ese polinomio exactamente como esto, ¿sí? Y entonces eso lo podemos usar en un montón de secuencias. O sea, si no sabemos la fórmula, por ejemplo, me dicen, encuentre la fórmula de los cubos. Entonces yo quiero saber cuál es la fórmula de los cubos. S3. 1 más 2 al cubo más 3 al cubo más n al cubo. Yo no me la sé. No me la sé. Entonces hago lo mismo, empiezo a generar unos casitos. ¿Cuánto es 1 más 2 al cubo? ¿Cuánto es 1 más 2 al cubo más 3 al cubo? ¿Cuánto es 1 más 2 al cubo más 3 al cubo más 4 al cubo? Y comienzo a organizarlos así y miro una diferencia constante. Entonces, si eso se me va a dar por allá en la cuarta diferencia, por ejemplo, no sé, en la cuarta diferencia, sí, va a ser en la cuarta diferencia. En la cuarta diferencia va a ser algo constante, entonces es un polinomio de grado 4, y entonces tengo que determinar unas variables, y una vez encuentre esas variables, ya digamos que tenemos la fórmula, ¿sí? Entonces el método de las diferencias funciona mucho. Vamos a mirar esto con un ejemplo más. Entonces dice, observa las figuras, esas figuras que están ahí, figura 1, figura 2, figura 3. Observa las figuras. Entonces, en la primera figura se ven 3 caras del cubo, ¿cierto? Supongamos que es un cubo que está ahí, entonces la estoy observando. ¿Cuántas caras veo? 1, 2, 3. En la figura 2 veo entonces 9 caras. Les puedo contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí otras 3 serían 9. En la figura 3, entonces si las contamos vamos a tener 17 caras. La figura 4 no la hice, pero las conté con unos legos. Encontré que eran 27. Entonces en la figura 4 vamos a tener 27. Entonces dice, ¿cuántas se verían en la figura 10? Entonces, pues tengo varias opciones. Empezar a dibujar
una configuración similar en la figura 4, una configuración similar en la figura 5, en la figura 6, en la figura 7, en la figura 8, en la figura 9, en la figura 10 y contar. Sería una opción. Y la otra opción es mirar si con estos 4 valores yo puedo encontrar una diferencia constante. Entonces, si se puede hacer, pues excelente. Vamos a mirar. Tengo 3, ¿cierto? Tenía 3, tenía 9, tenía 17, tenía 27. Vamos a ver si podemos hacer una figura constante o una cosa constante aquí. Entonces 9 menos 3 me da 6. 17 menos 9. 17 menos 9 me da 8. 27 menos 17 me da 10. Todavía no pasa nada, pero aquí ya en la siguiente sí va a pasar porque estos tienen diferencia 2. 8 menos 6 me da 2. 10 menos 8 me da 2. Entonces ya sé primera diferencia, segunda diferencia. Entonces, si hay una fórmula para esto, tiene que ser un polinomio de grado 2. Entonces ya sé que llamamos a ese polinomio Fn, pues por la palabra figura. Entonces, si hay una fórmula para la figura enésima, tiene que ser un polinomio de grado 2. AN cuadrado más BN más C. Entonces, podemos hacer lo mismo y vamos a encontrar el polinomio. Si no quiero encontrar la fórmula, sino simplemente deducir aquí qué pasa, pues puedo comenzar a devolverme en el triangulito. O sea, puedo decir, mire, aquí entonces, de un posible número que haya aquí, para que con este me dé 2, aquí tiene que haber un 12. Y entonces, si venía de acá, para que con me dé 12, aquí tiene que haber un 39, ¿no? Entonces ya sé que en la cuarta figura van a haber 39. Yo puedo seguir así. Entonces, si aquí hay un 2, aquí tiene que haber un 14. Y si aquí hay un 14, en la que sigue, entonces le sumo 14 y ya puedo ir, si quiero, generando el polinomio o encontrar hasta la décima figura. No quiero encontrar la fórmula, puedo usar el triangulito, el diagrama del triangulito, para irme hasta la décima figura. O puedo usar la técnica de las diferencias, acá, para encontrar la fórmula general. Yo lo había hecho por acá y creo, no me acuerdo cuánto queda la fórmula general. Bien, pero se puede hacer. Entonces ya saben cómo se hace. Entonces aquí les voy a poner, digamos, terminar. Terminar. La técnica es la misma, polinomio de grado 2, tienen las diferencias, se evalúan y puedes encontrar la técnica y verificar cuando tenga la técnica. ¿Cómo? 3 octavos más 1. ¿Cuánto les da? 3 octavos a la 2. Primero resolvemos potencia. Siempre eso. Entonces me va a dar 9 por el 74. Menos. Ya puedo multiplicar de una, me da 9 octavos. No multipliqué de una porque esta no está elevada al cuadrado. Acá sí tuve que hacer la potencia para ahora sí multiplicarlo con 4. Entonces, 10 es igual 4. Bueno, puedo hacerlo más chiquitico si quiero. Y es que puedo simplificar con Cuarta de 4, 1. Cuarta de 64 es 16. Metí un audio ahí como raro, no sé. Sexavos menos 9 octavos más 1. A ver. Bueno, ya mira, aquí el profesor Marco González dice 129, en ese que dejaste para terminar.
Yo dejé que siguiera allí porque creí que iba a ser con respecto a este problema. ¿Cómo? Bueno, continúe. ¿Se puede ver quién es? ¿Quién es qué? Cierro todos los micrófonos. No ¿Es sé, como alguien está interferencia o hablando. qué? Pau, tranquila, ya lo cerré. De hecho, pensamos que era sobre el tema, pero creo que era de otra cosa, pero ya está cerrado el micrófono. Bueno, Sí, yo también. Yo por eso dejé que siguiera. Bueno, que el Entonces, profesor Marco entonces, dice que son siquiera 150. cuando... Buenos días. Buenos días con todos. Buenos 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 días. 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 Los saludo desde Perú. Soy el profesor Marco Antonio González Gamarra. Felicitarlos por el evento que realizan. Yo encontré el patrón en función a n cuadrado más 3n menos 1 para el Exacto. problema de las caras de los cubos. Entonces, como me piden la cara 10, la figura 10, perdón, habría que reemplazar el valor de n por 10 y haciendo el reemplazo obtengo 129. Gracias por Exactamente. esta técnica, no la conocía. La técnica de las diferencias. Acá en Perú usamos una mnemotecnia que se llama míralo. Con Ujú. con los coeficientes, o sea, para obtener A, planteamos la secuencia. Para obtener A, utilizamos la mi, que significa sacarle la mitad al 2. En este caso, porque 2, a ver, perdón, sí, 2 es la constante, ¿no? El patrón que obtenemos. Para obtener A, le sacamos la mitad al 2. Entonces, A valdría 1. Como es míralo, para obtener B, le restamos A al anterior al 6, que es 4. Entonces, 4 menos 1 obtendría 3. Y para obtener C, dejamos lo, que significa deja lo mismo. Y el anterior al 3 es menos 1. Ok. Entonces, esa mnemotecnia ayuda bastante, esa es la que he utilizado. Y pregunta, profesor, muy interesante, míralo. Y si tienes un polinomio de grado mayor, entonces, ¿qué palabrita usan? Porque míralo me da hasta ABC, pero no sé. Ya, cuando tenemos polinomios de grado mayores, utilizamos las combinatorias. Ya las generalizamos. O sea, buscamos la fórmula, pero ya con combinatorias, porque ya no, míralo, ya no funciona. Funciona exclusivamente para cuando se trata del segundo intento. Pero No, interesante eso de no míralo. tenemos ninguna palabrita exclusiva No para la- polinomios ya de mayor grado. Hay que utilizar combinatorias. Porque así hace, con ese método de las diferencias que usted está planteando, ya se hace un poquito extenso, ¿no? Cuando pasa de grado 4, grado 5, que sí se puede hacer, pero ya las ecuaciones son de 4 Sí, claro. variables, 5 variables, ¿no? Entonces Aparece ya mucho las este problema. combinatorias serían más adecuadas. Sí, sí, claro. Esto obviamente funciona para polinomios pequeños. Tengo un polinomio de grado 5, entonces tengo 6 incógnitas y entonces ahí tendría que buscar 6 ecuaciones e irme un montón de diferencias y pues claro, se vuelve más difícil. Pero esa técnica de míralo está chévere, míralo, claro, es una mnemotecnia, así como cuando uno hace la fórmula de integración por partes, que hay varias formas ahí de aprenderse cuál es la secuencia, pero sí, está chévere. Muchas gracias por su aporte. A Bien, vamos a usted, mirar este otro, gracias. vamos a mirar ese otro ejemplo que tiene que ver con otra clase de patrones, ¿sí? Cuando tiene números grandes. Dice determinar la última cifra de 7 a la 20, a la 2020, ¿sí? A la 2020. Entonces queremos saber cuál es la última cifra de eso. No queremos saber el resultado porque eso es un resultado, tiene demasiadas cifras. Eh, entonces, nos están pidiendo la última cifra. Entender el problema, ¿sí? Ya sabemos. Si pudiéramos saber el resultado de 7 a la 2020, ¿en qué termina 7 a la 2020? Ese es el problema, ¿sí? No creo que haya otra interpretación del problema. Entonces, esta clase de problemas no queda otra que hacer patrón de comportamiento, ¿sí? Cuando uno no tiene más herramientas matemáticas. Entonces, comenzamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa pues con 7 a la 1? Pues eso es 7, entonces termina en 7. ¿Qué pasa con 7 a la 2? 7 a la 2 es 49. Entonces termina en 9. ¿Qué pasa
con 7 a la 3. 7 a la 3 es 343. Entonces termina en 3. Ya no hay un patrón aquí. Vamos a mirar, a ver, vamos copiando el patrón. Entonces el patrón es 7, la siguiente es 9, la siguiente es 3. Vamos a ver qué pasa con 7 a la 4. Entonces es simplemente multiplicar 343 por 4. Eso es 2401. Entonces el siguiente dígito que aparece aquí, entonces sería, perdón, vamos a ponerlo con negro, sería el 1. Vamos a ver qué sigue. Entonces, si hacemos 7 a la 5, entonces simplemente sería multiplicar esto por 7, multiplicar 7 a la, hacer 7 a la 5 y multiplicar 7 a la 4 por 7, entonces multiplicar 2004 por 7, entonces ya vemos que multiplicamos 7 por 1 a 7, entonces aquí aparece un 7 y el número completo sería 16.807. Entonces ya aparece de nuevo el 7 que ya había aparecido antes. Si hacemos 7 a la 6, pues eso todavía es fácil de calcular. Eso es 117.649, 117.649, pero no tenemos que calcular todo el número porque solamente nos interesa es calcular el último dígito. Cuando multiplicamos este por 7, 7 por 7, 49, como cuando uno lo hace, 7 por 7, 49, coloco el 9 y llevo 4 y sigue multiplicando, ese 9 no va a cambiar. Entonces este 9 está aquí y no importa lo que hay acá, pues porque estamos con la última cifra. Vamos a mirar entonces, ya aparece un patrón. El siguiente es el 9. El siguiente debería ser el 3. 7, 9, 3, 1, 7, 9. Otra vez tendría que aparecer un 3. Vamos a mirar. Entonces sería cuando hacemos 7 a la 7. Claro, cuando multiplicamos esto por 7, 9 por 7 es 63. Entonces vemos que ponemos el 3 y llevamos no sé cuánto y este no va a cambiar ya. Entonces, sí, efectivamente aparece un 3, después aparece un 1. Voy a poner el resultado de este para que se vean cuánto da. Esto da, perdón, lo miro acá, esto es 8, 2, 3, 5, 4, 3. Entonces vemos que va apareciendo 7, 9, 3, 1, 7, 9, 3, 1. Si multiplico esto por 7, 7 por 3, 21. Va a volver a aparecer otra vez el factor. Entonces, 7, 9, 3, 1, 7, 9, 3, 1. Entonces, vemos que se repite cada 4 veces. Entonces, vamos a tener aquí, mire, para los múltiplos de 4, termina en 1. Aquí si yo hago 7, a la 8, va a terminar en 1. Aquí 7 a la 8, eso va a ser algo acá y termina en 1. Para los múltiplos de 4 va a terminar en 1. Para estos de acá, los que dejan residuo 2, va a terminar en 9. Pero queremos saber 2020. Pero 2020 es divisible por 4. Entonces, todos los múltiplos de 4 van a terminar en 1. Entonces ya sabemos que la última cifra de 7 a la 2020, entonces luego la última cifra, perdón, es 1. Bien. Y de aquí ya uno puede decir, ay, ¿qué tal si me preguntan por las dos últimas cifras? ¿Sí? Si me preguntaran por las dos últimas cifras. Pues entonces si le preguntaran por las dos últimas cifras, entonces le tocaría a uno comenzar a crear el patrón. Bueno, esto obviamente no, aquí, esto es como si fuera 07, sería 49, 43, 01. Miren que aquí vuelve y se repite, 07, 49,
43, el que sigue sería 01. También puede haber un patrón de comportamiento para las dos últimas cifras. Entonces, si me preguntan por las dos últimas cifras, también puedo encontrar un patrón de comportamiento. Si me preguntaran por las tres últimas cifras, ya es más difícil porque el patrón de comportamiento es más largo. Tendría que comenzar, digamos, para mirar las tres últimas cifras, pues aquí no podría, en el 7 no podría mirar nada porque apenas tiene dos cifras, en el 49 no podría mirar nada. Aquí empezaría por 343, después las tres últimas cifras sería 401, después 807, 649, 543, y mirar un patrón. Pero ese patrón creo que tiene como, después de 20 de una longitud de 20, vuelve y se repite. Entonces tenemos 20, otros 20 iguales, otros 20 iguales, otros 20 iguales. Entonces mirar eso ya es muy complicado porque obviamente para poder mirar el patrón tendría que hacer un montón de cálculos. Pero se puede mirar también el patrón. Entonces, esta clase de patrones son los patrones que tienen que ver con divisibilidad. Entonces uno encuentra esos patrones, que se repite cada 4, entonces el número es divisible por 4, o que se repite cada 4, pero digamos, si a mí me piden el de 2019, o sea, ¿cuánto es 7 a la 2019? Pues este deja residuo 3 cuando lo divido por 4. Todos los que me dejan residuo 3 terminan en 3, ¿sí? El 7 deja residuo 3, entonces termina en 3. El 3 deja residuo 3 cuando lo divido por 4, termina en 3. 2019 deja residuo 3 cuando lo divido por 4, entonces termina en 3. Si me piden otro número, entonces miro qué residuo deja cuando lo divido por 4 y miro acá. Si deja residuo 1 es 7, si deja residuo 2 cuando lo divido por 4 es 9, si deja residuo 3 es 3, si deja residuo 0 es 1. Entonces, el patrón de comportamiento también sirve para esta clase de problemas, digamos problemas de tipo de potencias muy grandes, última cifra, entonces uno puede, digamos, usar ese patrón de comportamiento ahí también para mirar la última cifra. Bien, pues yo puedo tener otros ejemplos, pero son las 9:30, entonces no sé si hayan preguntas, si tengan comentarios, me gustaría escucharlos. Voy a dejar aquí de compartir para poderlos ver. Dejar de compartir. Si pueden, entonces, pues abrir el micrófono y hacer sus preguntas, comentar. En el chat, pues ya no hay nada nuevo, o sea, ya hemos estado leyendo, entonces pueden hacer sus preguntas. O comentarios. Yamil, muchas gracias, muy buena la explicación, diría que excelente explicación. Gracias a Yamil, que ya en varias ocasiones he tenido la oportunidad de compartir con él en el evento en Cali y me ha parecido. Marina, esa voz me suena. Tú eres el profesor de Cartago, ¿cierto? ¡Ave María! Sí, señor, tiene buena retentiva, Yamil. Sí, o sea, el nombre de pronto no me acuerdo, pero Marino la voz. Antonio, claro. Marino Antonio Osorio Navas, de aquí he llegado a Cartago. Sí, Marino Antonio, sí, claro, te he visto muchas veces por aquí y cuando sí, señor. Cartago también. Sí, correcto. Muchas gracias. Excelente, Yamil. Buen día, gracias. Gracias, Marino, un placer haberte saludado. Lo mismo, me place saludarlo, profe Yamil. Profe, le agradezco mucho. Buenísima la explicación, excelente. Mil gracias. Ok, muchas gracias, Jorge Eliezer, por haber venido también, por haberte conectado. Muchas gracias, maestro. El profesor Marcos González, para felicitarlo por la exposición del tema. Aquí en Perú también hay Olimpiadas Matemáticas, pero este año no, por la situación de pandemia que se está viviendo a nivel mundial, no va a haber la ONEM, es la Olimpiada Nacional Escolar de Matemática Peruana. El Ministerio de Educación de Perú no ha tomado en cuenta ese concurso. Y los estudiantes, pues, que como usted inició, ¿no?, las Olimpiadas Matemáticas, me gustó mucho su presentación sobre la finalidad en realidad de la Olimpiada Matemática, y lamentablemente hay muchos colegas
de matemática que dicen, pues la Olimpiada Matemática, ¿para qué sirve? Que solamente selecciona una élite y están en contra de ello. Dice, no, pues no sirve de mucho, pero sí sirve como, para mí, yo la aprecio bastante. Hay estudiantes que les gusta, entonces, así como el deporte, como el fútbol, por ejemplo. Yo también soy futbolista y me encanta el fútbol, yo lo relaciono bastante con la matemática. Claro. Y lo que sí hago es aprovechar a esos estudiantes que les gusta la matemática para hacer el efecto multiplicador con los demás estudiantes que no gustan mucho de la matemática. Esa es una de las estrategias que yo aplico en el aula. Y así me los voy ganando, pues como usted inició, el mundo de la matemática es tan amplio y hermoso que cuando realmente nos entramos en ello, nos va a gustar de todas maneras. El detalle está en entrar a ese mundo que a la mayoría de estudiantes no le gusta porque requiere de esfuerzo, requiere de tiempo, perseverancia y muchos otros factores que como docentes debemos nosotros inducir a que estos Claro. estudiantes ingresen a este mundo. Sí, pues, Agradecerle nuevamente por la exposición y aprendiendo nuevas técnicas, pues como aquí uno tiene que siempre estar indagando. Nuestra profesión somos eternos estudiantes y siempre tenemos que estar indagando esto de las diferencias. Yo particularmente no la sabía, siempre usaba la de Míralo, que era más práctica, pero ahora con este de aquí tengo una mejor forma de representar, ¿no? Porque usted ha representado una secuencia numérica, luego con una secuencia ya con variables. Entonces ahí veo una mejor forma de explicar de dónde salen las cosas. Porque profesor, ¿y dónde obtuvo usted? Míralo, la misma pregunta que usted me hizo. Y cuando son más de tres, o cuando es una, ya pues ellos quieren generalizar y a veces no es muy bueno darle claro. recetas. No es darle recetas porque, y no funcionó para usted. Ah, ya. Entonces, con esto de las diferencias, sí es un método más completo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Marco, por conectarse por aquí siempre. Bienvenido a participar también de todos los talleres, a mantenerse en contacto con, no solamente con nuestra Olimpiada, o sea, con la Olimpiada de ORM Univalle, también está la Olimpiada de la ORM de la Universidad de Nariño. Nariño es un municipio, no, un departamento un poco más al sur de donde estamos nosotros, pero también somos Olimpiadas hermanas y bienvenidos siempre a participar de los talleres, a participar de nuestras Olimpiadas. Por aquí las llamamos Olimpiadas regionales, pero son bienvenidos todos los que quieran participar, todos los que estén, digamos, encantados, enamorados de esto, de resolver problemas, de llevar la matemática a otro, digamos, a otro nivel. Y esa precisamente es nuestra filosofía cuando nosotros, perdón que es un poquitico de carreta acá, cuando nosotros pensamos en las Olimpiadas de Matemáticas, no estamos buscando necesariamente esos talentos. Los talentos los hemos encontrado, esos vienen solos. Nuestro objetivo es acercar a los niños a las matemáticas a través de la solución de problemas y la excusa es el examen que ellos toman, pero siempre es eso, siempre mostrar que hay una cara más amena de las matemáticas. Uno quisiera por ir a todos los colegios, a dar talleres, a hacer cosas, pero pues obviamente por cuestiones de tiempo uno no puede, pero gracias al COVID-19 hemos descubierto una nueva forma de acercarnos y eso es lo que tenemos que hacer desde las Olimpiadas regionales, no solamente nosotros, sino los de la UIS, que también deben estar por ahí conectados, los del Cauca, los de Nariño, seguir conectándonos después cuando todo esto pase, que podamos salir, no olvidarnos que aquí encontramos un espacio y que ese espacio lo tenemos que seguir aprovechando, lo tenemos que seguir explotando. Bien, no sé si hay más comentarios, preguntas. El profesor Jesús Yamil te dice que Tocayo. un tocayo, sí, Así una también, excelente un tocayo por explicación. ahí. Que si le puedes compartir material sobre la temática y está muy interesante para fortalecer mi práctica educativa. Y pues hay otros así solicitando pues como tu contacto para solicitar información y entonces lo que hice fue dejar allí en el chat tu correo electrónico. Sí, perfecto. O sea, ahí lo ven, mi correo es yamit.bermudez@correounivalle.edu.co. Está ahí puesto en el chat, la profesora Paula lo puso. Me pueden escribir, me pueden preguntar, lo que quieran. Pues hay veces que me llegan bastantes correos, sobre todo ahora con
con los estudiantes en cuarentena, todos me escriben bastante, preguntándome cosas. Entonces, si me demoro 1 o 2 días para responderles, les pido disculpas, pero eventualmente les responderé con mucho aprecio cualquier pregunta que me hagan. Bueno, entonces yo creo que, bueno, agradecemos entonces al profesor Yami por la presentación. Por mi parte, yo mando el aplauso, yo no sé, comparte aquí un aplauso. Muchísimas gracias a todos por asistir, al profesor. Entonces ya dejamos ahí el taller. Entonces, y a las 10 nos conectamos para la charla del profesor Giovanni, que nos va a hablar de sólidos platónicos, ¿cierto? Y bueno, voy a dejar aquí de grabar. Bueno, entonces nos conectamos en un ratico. Sí, nos tomamos un cafecito y volvemos entonces para la charla del profesor Giovanni.